Los pequeños milagros de la vida cotidiana, aunque pequeños, no dejan de sorprenderme porque precisamente son del todo milagros. Me acuerdo, por ejemplo, que tuve una historia sentimental en la que yo sabía que ella y yo estábamos bien. Si cuando salía de mi casa, por ejemplo, me encontraba la pluma de una ave blanca en el piso, y si cuadros más adelante me encontraba de nuevo una pluma blanca, entonces yo sabía que estábamos bien. Y esto es un pequeño milagro, pero es de todo un milagro y me causa una gran perplejidad. Y si pienso en perplejidad, pues me acuerdo de Maimónides y de su libro La Guía de los Perplejos, y me acuerdo que me he prometido llevarle una piedra del patio de mi casa a su monumento en Córdoba, en España, pero de inmediato caigo en la cuenta de que ni Maimónides está enterrado en España, ni yo tengo patio, ni mucho menos casa, entonces va a ser un poco complicado El circo contemporáneo la promesa, pero lo haré. presenta Y con estas interrupciones de los pájaros, eh, pues me acuerdo del Albatros, o el Albatros de Baudelaire, porque para él era la imagen más precisa de lo que era ser un poeta o un artista, porque bueno, esta ave es un mago para surcar el cielo, pero es muy torpe cuando se posa en tierra. Y Baudelaire cuenta que los marineros quemaban con cigarros las plumas de las alas o las patas cuando el ave se posaba en la cubierta de los barcos. Y si pienso en vuelo, pues me acuerdo de Dédalo e Ícaro, estos griegos prisioneros en su laberinto. Y sobre todo me acuerdo de Ícaro cuando al haberse confeccionado estas alas con plumas de ave y con cera, pues vuela, se acerca al cielo, se descuida en la alegría de la libertad y del vuelo, y pues el sol derrite la cera y lo sepulta en el fondo del mar. Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a esta emisión del programa Perfiles en Acción. En este fin de año que hemos tenido la oportunidad de disfrutar de muchas actividades que culminan ya con una programación intensa, y entre ellas hemos tenido como Danzanet la oportunidad de presenciar una de las temporadas que la Dirección de Danza de la UNAM apostó para este momento donde con un título como La memoria de los pasos, remontajes de coreografías emblemáticas de 1981-2010, hemos podido cubrir algunas de ellas, y entre la última precisamente fue la que el maestro Mauricio Nava, director de la compañía El Circo Contemporáneo, presentó justamente en la sala Miguel Covarrubias. Todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la historia de los tres hombres que pretendían volar, pero temían preguntar, que fue la propuesta número 9, ganadora del Premio Nacional de Danza, en ese momento el Premio Imbaguam, en el 2001. Así que pues vamos a aprovechar esta presencia de Mauricio, que normalmente él vive y tiene toda su actividad artística y académica en Guanajuato. Y bueno, ahora que estamos aquí en el Centro Cultural Olin Yolisti, después de que ha dado una clase magistral, aprovechamos y estamos aquí para compartirlo con ustedes. Así que acompáñenos. Bueno, pues ya estamos aquí, le damos la bienvenida a Mauricio, mi querido Mauricio. Maestro, siempre un gusto y un placer. Y para mí también, por supuesto, después de tantos años de seguirte, desde que eras un chamaco estudiante de la licenciatura en coreografía, me tocó estar ahí metiéndote en estos caminos de la dramaturgia actoral, del training actoral, cuando estuve ahí dando mi materia en ese periodo, y que tuve pues una gran fortuna, porque de ahí, de esas generaciones, salieron pues los que ahora son los grandes maestros, Mauricio. ¿Cómo te ubicas tú en este momento, después de un periodo de inicio como ese, en el que de hecho pues tú estabas más en el teatro,
De hecho, también tuviste ciertas resistencias, como muchos otros que han tenido resistencias de quienes nos miran desde afuera, pero no saben mirar lo que está dentro, de cuáles fueron esos orígenes. Así que hay mucha gente joven que no sabe quién es Mauricio Nava. Así que no demos por hecho de que este programa, que aunque está dirigido al público de danza, también a los conocedores y colegas de la danza y el teatro, pues que nos platiques un poco de esos orígenes tuyos. Pues gracias, maestro, nuevamente por invitarme a platicar, y a Danzanet también. Pues sí, yo en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea prácticamente inicié toda mi actividad escénica ya de manera formal. Antes de eso yo hacía muchas cosas en diferentes esferas, digamos, en el modelaje, en la radio, en el doblaje de la radio, bailando en las calles, en los antros, y pues todo eso creó este background para mí que me permite que cuando entro yo a estudiar la danza formal, pues tenga yo conocimientos de otras áreas y de otros mundos prácticamente, que después empiezo a experimentar para emplearlos en la escena, ¿no? Yo me enfrento en la Nacional de Danza a lo que es la enseñanza académica, la institución, las metodologías, y eso me llamó muchísimo la atención, porque prácticamente yo aprendí todo esto pues de la vida, del terreno comercial, como te decía, como la televisión, el cine, el modelaje, y entonces entro a la danza y me doy cuenta de que la danza es maravillosa, es muy exigente, pero desarrolló un pensamiento que me permite darme cuenta de la necesidad de nutrirla de otras cosas. Entonces, todo lo que yo hacía antes de entrar a la Nacional de Danza, pues me sirvió para empezar a nutrir mis investigaciones, mi experimentación y posteriormente mis obras. Y de ahí, digamos que prácticamente me sigo por la ruta de la danza escénica, y hasta el día de hoy, maestro, con mucho gusto y con mucha emoción siempre, y con mucha expectativa a veces también de lo que, a dónde nos va llevando el mundo, ¿no? Y qué hacemos con la danza y el mundo y la danza. Entonces, pues así fue, maestro. Y que además lo vas marcando con episodios, se podríamos decir, ¿no? En tu parte creativa es raro encontrar que alguien va numerando sus diferentes propuestas creativas. Actualmente llevas ya la número 54, me parece. 54. Esta que acabamos de ver fue apenas la número 9 en el 2011, es decir, ya en el 2001, así que pues bueno, ya son 22 años de esta pieza. 22 años en los que esto ha ocurrido, y 54 propuestas que han pasado por aquí. Pero sí me gustaría un poco cómo en este terreno de la creación, de las propuestas artísticas y coreográficas y de dirección, porque me consta que no solamente es un trabajo de coreografía, sino también de dirección, no solo para dirigir un grupo, sino para tener un concepto muy claro. ¿Cómo ha sido esta evolución entre este número de propuestas? ¿Cuáles? Yo no podría decir solo los temas, pero ¿cuál sería como esa columna vertebral que ha sostenido este andamiaje, este esqueleto tan fuerte, con sus músculos, pero sobre todo con su alma? La columna vertebral considero que es la necesidad de tener una voz propia. Los tiempos siempre son complejos. En su momento, cuando yo comencé a estudiar coreografía, y después cuando tuve la idea de crear una agrupación dancística y que después se hizo compañía, los tiempos también eran complejos. Yo creo que eso sucede continuamente, ¿no? En cada generación pensamos que el tiempo actual es el más complejo, pero creo que definitivamente ahora sí hay muchos aspectos que provocan que el entorno en el que el artista hace su obra esté lleno de complejidad o inclusive de complicaciones. Esta creación, desde la propuesta número 1 hasta la propuesta más reciente, que es la 54, en los 24 años de trayectoria que tengo en la danza y que tiene mi compañía, el Circo Contemporáneo, pues, maestro, he visto piezas mías que se han creado en procesos muy rápidos,
muy express y otros que han tardado no meses, sino años en gestarse, en crearse. Y esto pues hace para mí evidente que no hay una fórmula, ¿no? Que afortunadamente no hay una fórmula, que a veces creemos que hay una fórmula para crear, pero no la hay. Hay elementos técnicos, estructurales, teóricos, pero una fórmula como tal no la hay. Entonces, en este recuento que haces desde esta propuesta 1, la 9, que más recientemente acabo de presentar, una temporada maravillosa, y la más reciente, que era 54, tienen sus diferencias, pero hay algo que las une, que es esa columna vertebral de la que hablas, que es el querer tener una voz propia. Cuando yo entro a la danza, me doy cuenta que es un mundo maravilloso, como dije, pero que había cosas que no podía yo leer, que no entendía, ¿no? Y que yo deseaba hacerlas, pero también no sumarme a los mismos formatos, a los mismos conceptos, y que entonces yo solamente estuviera repitiendo lo que otros creadores anteriormente habían hecho, sino levantar la mano y decir, mi propuesta de danza es esta, ¿no? Yo la hago así. Habrá a quien le guste, a quien no le guste, quien sea empático, quien pueda discernir de mis propuestas, de mis conceptos, pero eso es lo que para mí significa la danza, y tengo una sola vida y lo voy a poner en práctica. Entonces, ese ha sido el tronco común, ¿no? Ha habido obras que me han gustado mucho, cómo nos han quedado a la compañía, y otras que de plano digo, las presentamos una vez y bye, y ya no más, ¿no? Pero eso pasa, tú lo sabes muy bien, como artista que eres también, que uno a veces tiene obras que trascienden y obras que no, que ahí se quedaron, pero uno va aprendiendo siempre. En la función reciente, maestro, debo decirte que estaba yo, por ejemplo, muy nervioso. Esa obra la estrené en 2001, la presentamos muchas veces en México, fuera de México, y estaba yo tan nervioso al momento de estar haciendo el traspunte y que empezara la función, que yo dije, esto es maravilloso, es una obra de hace 22 años, ¿no? Y me pone tan nervioso como si fuera un estreno. Y eso tú sabes que eso no tiene ni palabra que lo pueda definir. Así es la danza. Claro, la danza y en sí el acto escénico que parte de lo que en este momento tú, por la pregunta que te hice, le ponemos como columna vertebral, es decir, una identidad, pero también tiene que ver con el hecho de que hay esa sustancia que hace que ante cada reencuentro con esas creaciones, pues uno se encuentra con que vuelven a recuperar la vida. Entonces es como sentir esa vida a través del conjunto de factores que están ahí involucrados. Tu visión, las decisiones el trazo escénico, coreográfico, la dramaturgia, pero sobre todo el sentido, pero también quienes participan en ella. El circo contemporáneo ha tenido pues una cantidad de numerosos integrantes. Siempre que vemos que cumplen años las compañías, en realidad las cumplen los que están al frente, y con, por supuesto, muchos que le dieron cuerpo, porque sin los bailarines esto no sería posible. ¿Cómo ha sido para ti el encuentro con todas estas generaciones que te han aportado tanto y que les has aportado también, así como al público, en este trabajo en conjunto, donde una compañía de danza se hace por los cuerpos que están ahí, por los cuerpos, almas y sobre todo convicciones de la creación? Definitivamente es un binomio indivisible. Quien crea una compañía, quien dirige coreográficamente o escénicamente, y el cuerpo de la presencia de los intérpretes, bailarines que lo hacen posible en la escena, ¿no? Así sean 10, o sean 40, o sea una persona. Es ese vínculo tan estrecho, maravilloso, que en mi caso le ha permitido a la compañía pues estar cumpliendo 24 años, ¿no? Desde el primer integrante al que yo invité al circo contemporáneo hasta el más reciente han sido parte de esa historia que, como bien dices, va narrando el acontecer de no solo del artista, sino de lo que pasa en la sociedad, y que el público nuevo o público seguidor es el que se sienta en el escenario o prende un dispositivo y dice, sí los conozco, ¿no? O este discurso ya está repetido, o es maravilloso porque es su estilo, es su autoría, en fin.
Yo me he enfrentado, maestro, en todas estas generaciones, como mencionas, a desarrollar esa capacidad sensible de entender que cada cabeza es un mundo y que cada cuerpo es un territorio. Y he trabajado con bailarines técnicamente maravillosos, gente que no se dedican a la danza y que los invito a participar en las obras, gente muy comprometida, gente que no es comprometida, gente disciplinada, gente que es indisciplinada, gente que se emociona en una función, gente que lo toma como ya de manera automática, pero en ese momento somos parte de la compañía, ¿no? Y yo lo agradezco siempre, ¿no? Desde el que continúa desde hace varios años, la que continúa hace varios años, o el que entró y ya salió porque algo no le gustó, o se salió porque la vida le ganó y ya no pudo seguir en la danza. Yo agradezco profundamente a todos los que en algún momento estuvieron en el escenario, permitieron que yo los dirigiera y que permitieron que el mensaje de este lado llegara a ellos y de ellos al espectador. No es fácil mantener una agrupación, independientemente de quién entra o quién sale, mantenerla frente al público, vigente, trabajando, ¿no? Con programaciones, con giras, con estrenos, con festivales, con remontajes. No es sencillo, pero pues esa es la maravilla de la danza, lo que nos mantiene aquí. Y al menos en este año, que la compañía cumple 24 años, sigo pensando que no es fácil, pero no es imposible. Claro. No, pues la prueba es que la Dirección de Danza de la UNAM tuve el acierto de invitarte para que fueras uno de esos representantes de esa memoria de los pasos dados y que las nuevas generaciones, pues es importante al tener oportunidades como esta de poder evidenciar. La documentación ayuda, nosotros hemos documentado más de esos años que tú llevas, pero que nos ha permitido justamente ver ese camino que cada uno con su particular identidad, es decir, no soy igual a otro, eso que hablas, y que te hace único e indivisible y que permite encontrarnos también en el otro terreno. Porque al final quienes llegan a una compañía, independientemente si son grandes intérpretes ya pues egresados de escuela, pero también creo que puede haber jóvenes que están estudiando, pero que tienen siempre algo. En este caso, el trabajo de los intérpretes que te dan esa respuesta, ¿cómo tú manejas dentro de la compañía? Porque la siguiente pregunta va a tener que ver con tu labor importante que realizas en Guanajuato, que es la de la enseñanza. Pero, ¿qué pasa ahí en el interior? ¿Te encuentras con gente que te entiende o debido a que también has desarrollado tu propia técnica de movimiento, esta que llamas NAP, y que pues requiere por esta búsqueda de la identidad, de una manera de aprender el lenguaje? ¿Cómo es para ti esa parte? Es decir, hay un proceso en el que los que llegan adquieren y se llevan ese tesoro, aprendieron. ¿Cómo es para ti ese proceso de incorporación, no solo técnica, pero del sentido de pertenecer a una compañía como la tuya? Es un proceso muy humano que desde luego está rodeado de muchos aspectos. Aspectos que tienen que ver desde lo financiero, lo administrativo, la capacitación, entrenamiento, y todo esto tiene altas y bajas, ¿no? A veces hay dinero, a veces no hay. A veces hay oportunidad de entrenarse, a veces no hay oportunidad de entrenarse, a veces hay acceso a espacios para poder desarrollar tu trabajo de investigación o de ensayos, a veces no hay que irse a la calle, hay que irse al parque, a veces estás en grandes teatros y a veces estás en espacios muy pequeños para públicos muy reducidos o grandes audiencias. Y todo esto yo lo tomo como materia prima para trabajar definitivamente, porque además de que uno convive con personas, con gente de diversos orígenes, no solo en lo escénico, sino también aspectos de educación, de valores, de filosofías, de creencias. También uno tiene sus momentos muy afortunados y muy débiles, ¿no? O sea, yo también
pues a veces he sido muy disciplinado, a veces me falla un poco, a veces estoy muy consistente en algún proceso, a veces no tengo ni cabeza como para que la musa llegue y se instale en mi salón de ensayos. A veces le doy continuidad a un proyecto, a veces lo aplazo un poco, a veces soy más condescendiente, a veces soy más exigente. Esa regulación que uno hace al momento de trabajar algo tan fino como es la danza y el arte del cuerpo, es necesario así, ¿no? O sea, a mi parecer, no puede uno ser siempre la misma persona, aunque sí tener las mismas convicciones. Yo te puedo decir que de aquellas épocas en las que yo comencé a estudiar, mis convicciones no han cambiado. Como mencioné recientemente, lo que han cambiado son mis percepciones, ¿no? Pero mis convicciones son las mismas. Y trabajar con la gente que ha estado en la compañía, a quienes les agradezco, a todos absolutamente el haber estado en algún momento y que estén conmigo, es uno también conocer al Mauricio, para ellos que a veces está de color azul, a veces es color rojo, a veces es incoloro, a veces es muy colorido, a veces es gris, a veces es muy blanco, pero que siempre me muestro como soy. Te decía al principio de mi respuesta, es una relación muy humana que se necesita para hacer danza, ¿no? Y cuando tienes una relación muy humana, pues no puedes ser frío, no puedes ser ajeno a muchas cosas, no puedes dejar de ser empático en otras tantas. Tiene sus complicaciones y tiene sus ventajas. Pero lo que yo procuro siempre es no pasar la línea del respeto, no pasar la línea en la que se entrecrucen otro tipo de situaciones que afecten al trabajo, ¿no? Tú sabes, para los que nos dedicamos a esto, el trabajo es sagrado. Lo que hay en la escena es sagrado. Entonces, mantenerlo así tiene su laberinto para llegar, pero me mantengo por esa línea. Muy bien. Antes de pasar, porque vamos ya a terminar esta primera parte, y como lo mencioné antes, me interesa mucho saber, sobre todo muy brevemente, pero cuando tú pasas de haber sido un estudiante, por supuesto ya de tener una compañía que tú diriges con tus propuestas, pero eres también una persona que sabe compartir lo que sabe. Y para eso, tanto estás muy activo cuando das cuando haces tus propias propuestas educativas. Incluso tuviste un centro de formación en Guanajuato mismo durante un tiempo, que fue toda una apuesta para ti y que finalmente también te ya ha llevado, como a muchos nos ha tocado estar en esos ámbitos de la academia, de lo universitario, de las escuelas superiores de educación artística. ¿Para ti qué es fundamental? Sobre todo cuando pensamos que una cosa es tener la libertad, no solo de cátedra, en nuestras propias propuestas educativas, sino que ahí sabemos nosotros cuál es nuestro universo. Nadie nos va a cuestionar, los que entran son porque quieren estar ahí. A veces cuando estamos en las escuelas, y eso también lo digo por experiencia, porque he estado en por lo menos 2 importantes escuelas de danza también, resulta que te enfrentas a un sistema que ya está hecho y que independientemente de que su visión, o más bien su misión sea la de realmente encauzar artistas que puedan en su campo desarrollarse, unas veces se encuentra con cosas que no son parte de... ¿Cómo has logrado lidiar esa parte de la libertad de cátedra? Es decir, la libertad de lo que tú sabes que tienes que hacer, con el ajustarte a los cánones que están en las universidades. Tú actualmente eres docente de la Universidad, es autónoma, ¿verdad?, de Guanajuato. Universidad de Guanajuato. Universidad de Guanajuato, y que, bueno, te ha representado muchos años de docencia. ¿Cómo para ti es este equilibrio entre lo que es lo que tú propones y lo que es el estar en un sistema? Sin olvidar que la danza es un arte vivo. O sea, las artes vivas tienen ese latir continuo, esa organicidad que no se debe de perder. Puedes, desde luego, encuadrar cierta metodología, hacerla empatar con la búsqueda de la institución o del lugar en donde estás impartiendo la clase, porque hay un programa educativo, porque hay una currícula, y hay aspectos que no se deben de olvidar, desde luego. Pero en esa libertad de cátedra, existe también esta parte orgánica,
que requiere la danza, y más en estos tiempos, como decía yo, que son complejos, ¿no? En los que muchas cosas llegan a ser obsoletas muy rápido, y en las que también es importante reafirmar los grandes saberes históricos y de hace mucho tiempo, y a todas las personas que trabajaron antes que nosotros y que lograron lo que ahora nosotros gozamos, y que eso se va sucediendo, ¿no? Las nuevas generaciones también tendrán tal vez el camino, algunas partes más llanitas, gracias a la labor de los que estamos ahora, y a su vez ellos tendrán que allanar el camino de los que vienen. Entonces son momentos actuales de grandes logros, de grandes libertades, de grandes restricciones también, pero principalmente en todo esto no habría que olvidar esa búsqueda que en una institución también debe de haber, ¿no? La institución, sea una universidad, un instituto, son paredes, son muros, son escaleras, son elevadores, son cristales, pero quienes los habitamos somos personas vivas, que hacemos artes vivas. Por lo tanto, yo he logrado compaginar realmente eso, y además traer la experiencia que la vida me ha permitido tener en las artes escénicas al grupo, frente a grupo, ¿no? Cuento anécdotas que me han pasado, nombro experiencias de otros colegas, de otros compañeros, de otros profesores, profesoras, gente de la escena a quien admiro o que a lo mejor no conozco directamente, pero sé de su trabajo. Entonces trato de hacer mis clases siempre muy ricas en esto, ¿no? No me ciño a lo que solamente dice el programa. No podría hacerlo porque no estoy dando clase de matemáticas. Y me gusta nutrir mis clases de esta manera. Y recibo empatía de parte de quien toma clase conmigo, o aunque no sean empáticos, de alguna manera se van a llevar esa experiencia importante que ya tú sabes que cuando avanzas en esto y sigues dices, sí, me acuerdo de aquel profesor, aquella profesora, que su clase me encantaba o no me encantaba, pero me enseñó esto, ¿no? Yo siempre le apuesto a que en un grupo habrá al menos una persona que se dedique a esto. Si fueran todos sería maravilloso, pero que al menos una persona. Y como en algún momento dijo Marco Antonio Silva, si logras incidir, llegarle a una persona en un grupo, podrías estar cambiando una generación completa. Entonces me mantengo en esta línea, maestro, disfruto mucho mis clases, la escena y la creación, desde luego, que es para mí el mar, en donde me gusta nadar, pero la otra parte complementaria también es muy importante, ¿no? Porque es donde mis investigaciones aterrizan. Lo que experimento aterriza, y entonces a quien toma clase conmigo es mostrarles una manera más de hacer las cosas, y ellos decidirán si siguen esa línea o la rompen o la nutren. Bien. Bueno, pues vamos a hacer una pausa, mi querido Mau, precisamente para ver algo de lo que sigue, que vamos a abordar precisamente por lo cual estamos aquí, como pretexto, para hablar de esta obra que acabas de presentar en la Sala Miguel Covarrubias. Es que no se vayan, regresen, en un momento continuamos, porque además van a poder ver algo que les va a interesar mucho. Regresamos. Y pienso en Itsu Weiss, esta amiga mía que fue mi maestra hace muchos años, que ya falleció, y que ella vivió la experiencia de Auschwitz, pero esta experiencia no le fragmentó para nada su enorme y compasivo corazón. Y si pienso en compasión, pues me acuerdo que mis hermanos y yo alguna vez recogimos un pajarito que estaba tirado en el piso, en la calle, y bueno, lo metimos a la casa, lo pusimos sobre el televisor para ver si se calentaba, y sobre todo le abrimos el piquito y le soplábamos, a ver si lográbamos hacerlo respirar, y lo único que hicimos fue pues hacerle estallar el corazón. Y bueno, no sé por qué, por aquí intuyo que andan niños. Bueno, y si pienso en niños, pues me acuerdo de mi sobrino que cuando niño se aventaba desde el ropero de su cuarto hasta su cama a ver si lograba quedarse un segundo suspendido en el aire como uno de sus superhéroes. Y esto puede parecer una tontería, pero en realidad, ¿quién no ha querido volar? Y bueno, para mí esta imagen me recuerda también mi propia infancia, cuando para mí era súper importante ir al parque y jugar al volantín y tener la capacidad de desarrollar una carrera que fuera tan rápida y tan enérgica que me permitiera estar muchos segundos volando, girando, sintiendo el roce del aire en el rostro y bueno, y teniendo la voluntad para no ser vencido por el frío del metal del volantín y soltarme.
porque bueno, volar era una manifestación de una experiencia de alegría. Y si pienso en el maridaje entre vuelo y alegría, entonces me aparecen los cuadros de Chagall. Continuamos nuevamente en esta sesión de charla en la que con Mauricio Nava hemos estado hablando, pues bueno, ya en poquitos minutos, no tenemos mucho tiempo, pero me gusta siempre en este programa, Mauricio, establecer siempre lo que tú dijiste en la primera parte, un vínculo con lo humano. No es nada más una cuestión, y por eso me interesó esta propuesta de diálogo, de charla, para tocar también esos aspectos que de algún modo tocan la vida también, ¿no? Y cuando hablo de la vida no hablo de lo privado, sino aquello en lo que identificamos como propio. Hay obras que lo logran, a veces por su sencillez o porque los temas no se complejizan, pero sin embargo pasar hacia la poiesis, esa manera de hacer, más allá de solamente lo concreto de los movimientos de escena, pero que pasa a ese doble nivel, es algo que creo que esta obra, que vuelvo a repetir el título, todo lo que usted siempre quiso saber acerca de la historia de los tres hombres que pretendían volar, pero temían preguntar. En tus títulos ha sido así, ¿no? Un poco como que das como una pista, y en esta obra en particular, que me gustaría que, ya habiendo tenido esta base de quién es Mauricio Nava, veamos este ejemplo. Porque este ejemplo, Mauricio, de algún modo nos conecta con lo que pasó en el 2001, donde tú estabas como muy claro hacia dónde querías ir y probar, y que probaste con algo que dijiste antes, que no necesariamente requieres de bailarines para discurrir. En este caso está la maravillosa participación del maestro Javier Contreras Villaseñor, gran amigo y colega también de la docencia, que fue tu maestro, ¿verdad? Y que pudo participar en un discurso, me parece, que combina esta parte de lo que aparentemente es una historia que no lo es, con otra que son tres personajes que están completamente, aparentemente fuera de esa realidad pseudo cotidiana. Digo pseudo porque esas anécdotas que cuenta en esta particular manera de contar, de hablar, de discurrir del maestro Contreras, pues tiene mucho que ver con esta situación de la manera de abordar las obras. En tu caso, mi querido Mauricio, pues ¿cuál fue esa motivación? Ya te lo preguntaron ayer en una charla, pero ¿cómo es que logras empatar estas dos cosas? Por un lado, un discurso teatral, que finalmente es teatral, en el sentido del texto, y por otro lado estas imágenes dancísticas, poéticas, que están ahí volando, ¿no? Estos albatros, estos pájaros que están ahí jugando, divirtiéndose. ¿Cómo fue para ti este inicio? Esa pieza llega a instalarse en mi cabeza, sus detonadores de la pieza, cuando yo estoy aún en la Escuela Nacional de Danza Clásica y Contemporánea de Bellas Artes, estudiando la licenciatura en coreografía, estoy ya en los últimos semestres y ya había tenido la experiencia del Premio Nacional de Danza, con una obra que se llamó Los Clásicos, que fue la propuesta 5, que un año antes pues tuvimos la fortuna de recibir también el primer lugar de la categoría C. A ese segundo año, o sea, siento que del año anterior a cuando volví a participar fue un año vertiginoso, ¿no? Entre los conocimientos que me daba la licenciatura, la propia vida, mi hambre de hacer coreografía, de investigar, llego a la propuesta número 9 a la que hace referencia, sin necesariamente saber cómo la voy a construir, pero sí teniendo muy claro el tema, que era el vuelo. Ese sueño histórico del hombre y del ser humano, vaya, por volar, ¿no? Tanto mujeres y hombres, con inventos, con poesía, con pintura, pero el ser humano en su afán de volar, ¿no? Tanto literalmente como metafóricamente, filosóficamente, poéticamente, existencialmente. Y entonces voy sumando los elementos de una manera
pues que no me di cuenta, no me acuerdo realmente cómo lo hice. Tengo muy claro el momento en el que, siendo Javier Contreras, mi maestro de historia de la danza, fui a verlo al salón y le dije, querido Javier, te invito a una obra de danza, ¿no? Siempre cuento esto, porque es maravilloso. Y él pues me dijo, sí, claro, pero yo no soy bailarín de danza contemporánea, a lo mejor como tú lo imaginas, ¿no? Porque el maestro pues es un artista escénico, tenía su compañía, bailaba, pero de acuerdo al discurso que yo ya desarrollaba con el circo contemporáneo, a lo mejor se imaginaba que era otra cosa, ¿no? Saltos, giros y muy físico. Y le dije, maestro, no, solamente haz eso que haces de una manera encantadora, maravillosa, que es tu propio discurso, hablar de ideas. Te pido que hables del vuelo, y ya le expliqué mi idea, ¿no? La idea es un hombre que está frente a un espejo, hablando de manera inconexa, sin parar, y se pasa de una idea a otra, y otra la conecta con otra cosa, y un color con una forma, y una forma con la esencia, y la esencia con un recuerdo. Y entonces él preparó su discurso. Yo le pedí que incluyera algunas anécdotas personales de mi vida cuando niño, y las incluyó de una manera magistral. Hizo su texto, le pedí que tuviera cierta duración, porque en ese entonces el premio no debía de durar, la obra participante no debía de durar más de 12 minutos, entonces le pedí así casi cronometrado. Simultáneamente empecé a trabajar con los bailarines. En ese entonces invité a Camilo Chapela, invité a Alonso Alarcón e invité a Jorge Saldaña. Y pues asistieron en producción Selena Aguirre, Eduardo Nava, en la escenotecnia, en la iluminación César Chacho Guerra. Hicimos un equipo maravilloso. Comenzó la obra, empecé a ensayarla, a estructurarla, a probar, acierto y error, y me iba gustando. Tú sabes que una obra de pronto agarra caminito y la misma obra te va diciendo qué hacer, ¿no? Entonces en esa sublimación maravillosa fui construyendo la obra. La quise hacer muy sencilla, pocos elementos, y escogí la música. Tuve la fortuna de trabajar con la música de un músico vasco, José Chogoya Aribe, que me regaló su música desde el País Vasco, me la mandó toda su producción. Utilicé uno de esos temas, y la obra no estaba como quedó al final. Había una parte que no coincidía, o sea, que estaba al revés. Selena Aguirre, cuando ve uno de los ensayos, me dice, yo creo que esta parte que va en medio pasa al final y el final al medio, pruébale. Y yo, ok, está bien. Lo hago así, hacía un clic maravilloso, y la presentamos en la escena, y fue un boom, que apenas en las funciones recientes, para a quienes les he contado esta historia de que en aquellas funciones del premio la gente se formaba para felicitarme, para abrazarme, para agradecerme la obra, y yo estaba sin saber exactamente qué es lo que había hecho. Ya habíamos dado una bocanada de poesía y de aire refrescante al espectador y a nosotros mismos. Volvió a pasar en las funciones recientes, tú lo viste, maestro, pero es un trabajo en conjunto que en ese entonces se logró con ese maravilloso equipo, y que ahora se volvió a lograr con este otro maravilloso equipo que conformó César Alamillo, Tlatuy Maza, Alejandro Anguiano y el maestro Contreras nuevamente. Y entonces, redondeando este comentario, mientras trabajaba yo con Javier Contreras, trabajaba el lenguaje corporal con los intérpretes, ¿no? Y les decía, y mi consigna fue esa, y hasta la presentación más reciente, sí hay una técnica que se requiere, pero no la necesito en su manera clicheada. La técnica utilícenla para no lastimarse, para no caerse, pero si un unísono de pronto no va tan igual, o un diseño no es tan perfecto, en esa puesta en escena no es la prioridad. Me interesa que los personajes sean ellos mismos y no sean bailarines haciéndonos creer que son esos personajes. No, son esos personajes. Inclusive el maestro Javier, ¿no? Dije, habla como tú eres, maestro, no impostes la voz, no, nada más llévame el timing adecuado. Y se empezó a formular una estructura muy sólida de la pieza que me sigue maravillando, me sigue poniendo nervioso, me encanta eso, que
que nos siga poniendo en este lugar y que no sea una pieza que digamos, pues ya se presentó hace 22 años, porque más es una pieza que ha trascendido, maestro, que ha trascendido, y la temática, como dije recientemente, es una temática vigente, el deseo del ser humano por volar, en todos los sentidos. Volar como metáfora de ir más allá de esa parte que a veces nos aprisiona, llamémosle apego, llamémosle falta de empatía o simplemente esto que ocurre en nuestra sociedad actual, donde la sociedad se separa, se divide y que justifica guerras, genocidios y todo lo que está sucediendo, y por lo cual uno diría, híjola, como para hacer que estos vuelen de otra manera, ¿no? Y qué hermoso, mi querido Mauricio. A mí lo que me pasó, ahora que ya también habiendo madurado también mi percepción como espectador, y que no había quizás visto en la primera vez que la vi, es que esa manera de hacer danzar las palabras, en eso que Javier hace, con ese juego de ideas que se asocian y que se encajan de una manera maravillosa, como si fuera la música, podría yo decir, ¿no? La gente se divierte mucho con lo que dice Javier, entre este aparente absurdo, pero es coherente. Totalmente. Es coherente, es decir, uno no puede dejar de decir, bueno, y ahí están esos personajes que para mí saldrían como de eso que él está queriendo hacer, volando de otra manera. ¿Por qué el público se siente tan identificado? Ya lo has dicho un poco más al respecto, pero estas anécdotas tan curiosas que pasan ahí, el niño que quiso volar y que quería estar un segundito en el aire, por lo menos un segundito, ¿no? ¿Qué es lo que atrae tanto? ¿Tú qué piensas? Que son elementos muy fáciles de leer, ¿no? Que no son muy rebuscados. Este hombre frente a un espejo, hablando, como decía, de cosas inconexas que parecerían para alguien a lo mejor muy lógico o absurdo, de una cosa se conecta a otra, pero es totalmente lo opuesto, es un discurso muy inteligente. Lo que dice el maestro Contreras en todo su speech es muy fuerte, dice anécdotas y momentos a veces hasta muy agrios de la humanidad, de la sociedad, y otros muy poéticos, otros muy lúdicos. Eso del pollito que abre el pico y le soplan, nos pasó a mi mamá y a mi hermano, nos pasó estando niños. Llovió, teníamos unos pollitos y se mojaron los pollitos, vamos a meterlos, era uno. Entonces a la televisión que estaba calientita y mi mamá, no se preocupen, lo vamos a revivir. Y nosotros, sí, por favor. Le soplaba y empezaba y de pronto a lo mejor se le fue un poquito más y ¡pío! Estiró las patas y se murió. Yo era este niño del que habla Javier, que me subía al ropero de mi abuelita a intentar suspenderme. Creo que me aventaba 80, 90 veces, no exagero, y decía, por favor, que vuele, me suspenda aunque sea un segundo, no le digo a nadie, pero por favor, Diosito, decía yo. Entonces, el maestro logra crear un discurso que a su vez, el discurso corporal, o sea, el discurso de la palabra, el discurso corporal de los bailarines, hacen un clic maravilloso, ¿no? Porque ellos también asumieron y entendieron muy bien lo que yo les pedía, el papel de que no necesariamente era una actitud de infantes, pero tampoco era una actitud de personas que a lo mejor tenían alguna demencia o alguna locura o en un hospital psiquiátrico. Bueno, no, es algo que tú le puedes poner el nombre que quieras, pero que es fácil leerlo. El utilizar también una música, de los dos autores que están en la obra, que uno es Ben E. King, un tema tan sonado, tan comercial, también te identificas. Tiene también una complejidad, ¿no? Utilizar temas de autor de ese tipo, que ya los has oído muchas veces, pero creo que en la obra se le da ese toque extra cotidiano, poético, y con la música de José Chogoya también, que es un momento muy lúdico. En fin, creo que a tu pregunta, que ¿cómo logra esto seguir impactando al público? Es por eso, porque lo podemos leer, porque hemos estado sentados a lo mejor hablando, ahora se le llama déficit de atención, ¿no? Que una cosa, y entonces voy a hacer otra, ya se me olvidó porque pensé en esto y ya no hice lo otro, pero esa obra se hizo hace 22 años, en las que no se hablaba de déficit de atención, y que entonces ese personaje es
pues habla de la vida. Javier está hablando de la vida, ¿no? Y los bailarines están bailando acerca de la vida. Y como bien dices, están en dos planos. Javier está en un plano, ellos en otro, parece que no se entrecruzan, pero son uno mismo, ¿no? Todos tenemos ese deseo de volar, hombres, mujeres, de cualquier edad, cualquier condición física, social. Y como te decía hace rato, en esta exposición que uno tiene, que a veces es de un color o de otro, a veces soy el Mauricio más rosa, a veces más fluorescente, a veces más... Y los bailarines también, el público también. Y la conexión es cuando el público tiene la generosidad de dejarse tocar por el discurso escénico. Y entonces ahí es cuando los artistas, maestro, tú lo sabes, somos afortunados. Muy bien, Mauricio, pues ahora ya casi vamos a terminar, pero antes de ello no dejo siempre de tocar. ¿Qué sigue? 54 propuestas. Por supuesto no te estoy diciendo que me hables de las 55, pero ¿tú cómo ves ese camino después 23 años, 24 años, que la compañía dentro de tu proyecto artístico y de vida ha llegado a este punto? ¿Cómo visionas lo que viene? Que habla de tu realidad presente, por supuesto, ¿no? Habla de la punta, de la orilla, de ese ropero en el que te vas a lanzar hoy. Y que seguramente, como dice Roberta Carrieri, dice, todavía no me sostengo en el aire, algún día lo lograré, pero esa intención, es decir, esa tensión del dentro hacia afuera, provoca algo. ¿Qué es eso provocativo que te llevará hacia eso que viene adelante? ¿Quién será ese Mauricio Nava? ¿Ante qué reto se va a enfrentar? ¿Cómo ves tu vuelo próximo? No sé hacia qué dirección sea, no sé qué altura tenga, pero lo que sí tengo muy claro es que me mantengo en ese deseo de volar, ¿no? Desde la más positiva visión y descripción de lo que y significado de lo que podría ser un vuelo, ¿no? Tú sabes que, bueno, sabemos, un vuelo necesita impulso, necesita una carrera, necesita asumir un riesgo, necesita la emoción y luego necesita sublimarte, disfrutar el vuelo, dure lo que dure, y saber que también vas a aterrizar, o vas a caer, o vas a aterrizar suave, pero si te gustó la experiencia la vas a volver a repetir, ¿no? Entonces, esta es una imagen que sí me puede representar, ¿no? En ese niño que yo me subía al ropero y trataba de volar. No importa la edad que tenga, el lugar en donde esté, las propuestas que tenga, el equipo que esté trabajando conmigo. O sea, no es de que no importe, sí importa, pero la esencia es que tengo muy claro que deseo seguir en esto, ¿no? Y que el mundo, como quiera que avance, con sus complejidades, con sus bellezas, con sus tristezas, con sus colores muy oscuros o muy luminosos, es el que tenemos, ¿no? Y que siempre he apostado porque la danza ayude a suavizar de alguna manera este mundo tan complejo, tan difícil que tenemos, y que también ayude a potenciar lo maravilloso que es, porque no todo está perdido. Siempre hay esperanza, siempre hay justicia, siempre hay gente valiosa, siempre hay amigos verdaderos, siempre hay danza verdadera, y eso nos va a permitir hacer pasar todos los obstáculos. Esa es mi línea ahorita, pasar todos los obstáculos, entender a las personas, trabajar con muchas personas y también ser quien soy, ¿no? Así como a veces uno se levanta muy animado en la mañana y a veces te levantas con mucha flojera o mucho cansancio, pues así es la vida. Así es la vida. Estoy en toda la intención de continuar. Mi obra más reciente, como mencionas, que fue la propuesta 54, es la 54 de la compañía, es lo opuesto a la propuesta 9. Es una apuesta a... La propuesta número 54 es una apuesta a la inteligencia artificial, a la tecnología, cómo se contrapone con la inteligencia humana, los valores. Pero fíjate, hay algo que sí sigue siendo la esencia de mi discurso, que es el amor.
la humanidad. Siempre regreso a ese punto, a decir, no nos perdamos, ¿no? Las miradas son estas, los abrazos son estos, las manos estrechadas de manera positiva, ¿no? Cualquier diferencia se puede dialogar. Y si no quieres dialogar, pues no dialogues, pero sigamos avanzando, ¿no? Y la danza nos permite eso, maestro. Y el teatro, y la escena. Y ese es mi camino, maestro. Aferrado a eso, así me visualizo, y encantado de conocer gente siempre diferente en el escenario. Muy bien, Mauricio. Pues te agradecemos mucho este tiempo que nos has dedicado y que, bueno, nos hemos permitido también dedicar para Sanet, a la cobertura de esta función. Y pues nada, tenemos nada más que disfrutar un poquito más de lo que fue tu obra en el final de este programa, y agradecer sobre todo también al Centro Cultural Lauriño Licia, a la Escuela de Danza Contemporánea, que nos permitió también asomarnos un poco a este trabajo que veniste a hacer aquí con esta clase magistral, y por supuesto a este espacio al que yo también pertenezco, para poder realizar esta entrevista. Muchísimas gracias y hasta la próxima.